Juan es sacerdote, nació, está escrito en tal, porque por hijo de su padre, el término municipal de tal, pero él siempre se dice de Undeira porque realmente donde él ha sido siempre es Undeira. Actualmente está desempeñando el párroco en la parroquia de Cabo de Gata, ya lleva unos 4 años, está de director de la asociación Noeso y presidente de la Fundación No Está Solo, que ambas tienen unos mismos fines que se dedican al tema de prestar asistencia y promover la inclusión de jóvenes con adicciones. Yo creo que más o menos sabéis por digo tenemos, iba a decir tenemos porque también nos tiene implicado a un montón de amigos en ese tema. Hay un centro de tratamiento en la UPAR, un centro de menores y bueno, se llevan labores de acción de reinserción laboral y de reinserción social. Bueno, siempre ha estado preocupado en ser coherente con su vida y con su fe, y por tanto, desde que se ordenó sacerdote y antes de ordenarse sacerdote, pues ha participado en distintas organizaciones, como sabéis, fue fundador de Almería Coge, Caritas Diocesana, y bueno, como un dato que me pone aquí Rafa, esto no lo sabía porque no me acordaba de esa fecha, fue delegado diocesano y pastoral de migraciones entre 1993 y 97. Y entonces hoy nos va a hablar pues, de lo que más sabe, que es de ONG, de voluntariado y el trabajo por la justicia. Os dejo con él que os lo va a explicar estupendamente. ¿Vale? Bueno, gracias a Pepe que se ha aceptado presentarlo y gracias a Juan que dentro de sus múltiples actividades y situaciones ha encontrado tiempo no solo para tener la charla, que a veces es lo de menos, sino prepararla. Y por otra parte, nos está invitando a una próxima federación de asociaciones preventivas de la droga, está también metido en la banca ética, o sea que ya sabéis por qué. Y somos amigos desde que él estudiaba teología. Yo no le di clase, no fui profesor suyo, nunca me ha atribuido esa, pero sí coincidimos en la Facultad de Teología y allí ya nos hicimos amigos y después seguimos porque yo trabajé también en Andalucía Coge, desde Córdoba a API, y bueno, y ahora los años que llevo aquí, pues uno de mis referentes principales. Gracias. Bien, en un día de junio y de calor como el que hay, vamos a ver si hacemos algo que sea mínimamente llevadero. Primero, encantado de compartir un rato, una reflexión en voz alta. Yo no soy el que más sabe de organizaciones, ¿no? Por lo menos yo no soy un teórico de las organizaciones. Sí que es verdad que a mí me quitan del espacio social en el que yo estoy interviniendo, sea el que sea, me he sentido bien en todo. He trabajado, como se decía hace un momento, estoy trabajando con transeúntes, con inmigrantes, he trabajado con drogodependientes. Ha habido muchas cosillas en las que he tenido la suerte, ahora con personas en prisión, y la verdad es que a mí sí me quitan todas esas cosas. Entiendo que cuando llego a celebrar la misa como que no me ganan los sueldos, ¿no? Me quitan eso y la verdad es que no encuentro mi sitio. Así que no es un mérito, sino simplemente es una necesidad que tenemos, ¿no? Como tenemos necesidad de comer y de tantas otras cosas, ¿no? Bien, pues voy a hacer una reflexión en voz alta con ustedes, ¿no? Que para personas que hay aquí, que llevan muchísimos más años de militancia que yo, pues seguramente a lo mejor no les dicen grandes cosas mis palabras. Pero bueno, vamos a compartir un rato de reflexión y yo creo que voy a poner las bases
primero en la presentación unas bases teóricas, unas bases que fundamentan el lugar que yo entiendo. Voy a apagar esta luz de aquí, Sí. que hará que se vea mejor. Sí. Decía que voy a tratar de poner un poco las bases teóricas que me parece que son importantes, porque las bases prácticas no necesito prepararlas, esas las llevo incorporadas de todos los años que estoy trabajando, y después podemos entrar en particularidades de las entidades donde yo he trabajado, que ustedes las conocen, o por lo menos de referencia saben cuáles son, ¿no? Se han citado hace unos momentos, ¿no? Bien, en primer lugar, pues es un lugar de expresión de la fe o una evidencia de una fe en crisis. Para mucha gente, esto puede parecer una pregunta retórica, ¿no? Pero para alguna gente piensa que es que las personas que acabamos o dedicamos una parte importante de nuestra vida en servir y trabajar con y por los demás, ponen de interrogante nuestra fe. Piensan que es que estamos en crisis y esa crisis es la que nos lleva de alguna manera a ejercer de trabajadores sociales en vez de estar donde deberíamos, ¿no? Que es pues lo propio de lo que transcurre en torno al seno de la parroquia, que es de alguna manera donde tiene que estar el cura y donde realmente se desarrollan, digo realmente entre comillas siempre, el mundo del creyente, de los cristianos. Teóricamente los auténticos y comprometidos cristianos son los que van a misa, celebran los sacramentos, los que evidentemente dan catequesis. Ese círculo prácticamente ahí empieza y termina lo que es el marco donde se sitúan los auténticos creyentes. Y a mí me parece que de alguna forma la ONG, ustedes saben que a lo largo de los siglos ha habido, pues particularmente el mundo de los religiosos ha tenido una impronta y una capacidad increíble para buscar desde la fe ese territorio humano, ese encuentro con la sociedad, esa respuesta a los problemas que inquietan y que duelen a la sociedad, y que yo creo que ha sido, si hacemos una lectura sin apasionamiento de la historia de los cristianos, es verdad que recordamos con mucha frecuencia que hemos abierto guerras y que hemos promovido en nombre de Dios verdaderas masacres, pero también es cierto que pues, los primeros hospitales que conocemos en el país, pues ha sido realmente la impronta de los cristianos y de las órdenes religiosas de una forma especial, pero también la estructuración del movimiento educativo y toda una serie de cosas que luego cuando surge el Estado, realmente el Estado viene a hacerse cargo y a ocupar el lugar que las organizaciones religiosas primero habían ocupado en nombre de su fe, ¿no? Pues yo creo que las ONG vienen a ser como las nuevas órdenes seculares, ¿no? Las nuevas órdenes, pero también y mucho más que eso, porque no son solamente lugares de encuentro de las personas que quieren hacer un servicio por los demás, sino que de alguna forma en las ONGs se dan citas, y con esto adelanto algunos de los momentos de verdad que tienen, cuando no estoy refiriéndome al tiempo, sino algunos de los elementos de verdad que a mí me parece que son verdaderamente significativos, ¿no? Y es que es un lugar de encuentro de personas que tienen en común la pasión por el ser humano. Y la ONG es un territorio, no un territorio sagrado, sino un territorio intercultural, un territorio donde desde distintos credos, con esa pasión por el ser humano en común, nos damos cita. No es un lugar donde generalmente se pide el carnet, la profesión de fe, sino que es realmente un lugar de encuentro de gente que tiene alma, de hombres y de mujeres, y que quieren compartir lo que saben, lo que tienen, pues para restañar de alguna manera las heridas del mundo. ¿Es un espacio alternativo para los cristianos que se aburren en catequesis? Yo no creo que sea un lugar alternativo. Yo creo que la catequesis, la iniciación cristiana es necesaria, que efectivamente es imprescindible que demos razón de nuestra fe con palabras, pero no solo con palabras, que la catequesis
el testimonio de fe no se dan la espalda, sino que se requieren unos a otros. Y los catequistas, a mi juicio, para no terminar hablando del sexo de los ángeles, deberían de tener una impronta y un compromiso cristiano que fuera mucho más allá de enseñar las verdades. Las verdades se viven y después se enseñan. Yo creo que lo que no se vive es dificilísimo, si no imposible, enseñarlo. Así que no es un espacio alternativo, es otra manera, otro espacio, otra de las dimensiones humanas y cristianas que debe de ocupar la persona creyente. Para algunos es una forma de meternos en política. No nos atrevemos a militar en los partidos, pero nos metemos en los pseudo partidos que son las organizaciones sociales, ¿no? Si por poli se entiende la ciudad y somos habitantes de la ciudad y somos hombres y mujeres que nos inquieta lo público y que nos duele el dolor ajeno y nos sentimos en carne propia lo que acontece a los demás, en ese sentido bendita política, bendita polis, ¿no? Somos ciudadanos y nos inquieta nada de lo que sucede a los demás, nos puede ser ajeno, ¿no? ¿Acaso las organizaciones sociales, las ONG, son un reducto donde se meten curas y monjas que han confundido, que han equivocado su vocación? Pues yo no sé a los demás, yo no respondo por los demás, yo respondo por mí. Yo creo que le dije al obispo el día que, unos días antes de que me ordenara, el obispo Manuel, que ya murió, me comentaba si estaba decidido, si lo tenía claro. Y le dije, don Manuel, yo solo puedo hablar con las luces que me da el día, ¿no? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que mañana no sabes si tú vas a querer ser cura? Y digo, yo le puedo hablar como deben hablar los hombres y las mujeres, con lo que saben y con lo que llevan puesto. Mañana no sabemos. Y me dice, pues has tenido mucha suerte de que sea yo el obispo que te va a ordenar, porque si no, si es otro, tus palabras te hubieran condenado a terminar como laico toda tu vida. Así que, con las luces que me da el día, 25, 26 años después, va a ser 26 años en unos días, 26 años, yo no creo que me haya equivocado. A lo mejor puede que se equivocara Dios, yo creo que estoy en mi sitio, a lo mejor Dios piensa de mí otra cosa, pero de momento me siento tan cómodo en el papel que ejerzo, que yo entiendo que debemos llevar bien el traje y desempeñar medianamente bien la obra que nos ha tocado vivir, porque si no realmente, pues este mundo, Elisa, tiene muchos sinsabores, si no fuese porque también tiene esa otra parte de compensar y de disfrutar muchísimo cada vez que ve que alguien levanta la cabeza, ¿no? No ocurre todos los días, pero cada vez que hay una cabeza que la has visto por abajo y ves que se levanta, que se incorpora, que echa a andar, bueno, pues son razones como para vivir unos cuantos meses más, ¿no? Para un cristiano o una cristiana es opcional el trabajo por el mundo, por un mundo más justo, pues evidentemente una pregunta que casi ofende, ¿no? Ni deberíamos hacérnosla, ¿no? Y lo he contestado de alguna forma, pero lo vamos a ver más adelante. Y yo creo que hay que, cómo no, referirse al mensaje y al proyecto de Jesús de Nazaret, porque es desde donde vamos a hablar esta tarde, porque hay gente que va con otras motivaciones y desde otras identidades, con otros impulsos, con otras fuerzas perfectamente legítimas, no más legítimas, pero tampoco menos legítimas. El que pone alma, corazón y vida desde la fe que tiene en el ser humano, en sí mismo, en los demás, o en Dios como impulsor de la vida, a mí me importa poco la fuerza que nos impulsa, es el impulso el que cuenta, ¿no? Y que dé sentido al que da el paso y al que va a beneficiarse de ese paso, ¿no? Digo que el cristiano, para mí el cristiano está bajo sospecha, ¿no? Sospecha en un doble sentido, ¿verdad? Primero porque los que sabéis, los que habéis estudiado algo de filosofía, sabéis que nos pegaron un vapuleo en el siglo XIX y en buena parte del XX y nos lo siguen dando desde distintas corrientes del ateísmo, del agnosticismo, más desde el ateísmo, ¿no?
y particularmente desde lo que se llamaron los filósofos, los maestros de la sospecha, Marx, Freud y Nietzsche, pues nos pegaron un buen vapuleo a los cristianos. Yo creo que nos hicieron un buen servicio, porque de alguna forma zarandearon las bases falsas de nuestra fe, ¿no? Y de alguna manera vinieron a poner el dedo en una llaga que estaba abierta desde hacía tiempo y que no sé muy bien si se ha cerrado. Los tres maestros de la sospecha, con una u otra forma, aquellos que hablaban de, evidentemente Marx hablaba de que la religión era el opio del pueblo, para otros era evasión, era situarnos como mirando y esperando la compensación, haciendo como una especie de inversión en el tiempo presente para que el futuro, encontrar un cielo en el más allá, fastidiarnos aquí para encontrar el cielo y ganarnos el cielo en el más allá. O simplemente, como decía Nietzsche, somos un conjunto de hombres y mujeres débiles que de alguna forma nos inventamos una trama para que tengan compasión de nosotros, ¿no? Y la moral es un artificio que inventamos para que la gente tenga compasión de nosotros. Bueno, en definitiva coinciden en que la religión es una evasión del mundo. Yo creo que los maestros de la sospecha tenían mucha razón, porque condenaban los creyentes con los que se habían encontrado, que seguramente tenían nombres y apellidos y que no se tomaban el nombre de Dios en serio, y que vivían de alguna manera en vano su fe. Si desde la praxis en la que cada cristiano vive ciertamente no se toma el nombre de Dios en serio, ciertamente tenían verdad, decían verdad. Las sospechas, yo entiendo que el punto débil de los maestros de la sospecha estaba cuando convirtieron en dogma aquello de que Dios era, o la religión era opio del pueblo. Porque hay hombres y mujeres que utilizan y se sirven de la fe en Dios para descubrir las tramas de alienación que hay en el mundo y se rebelan contra todo lo que hay que esclavice, que aliene, que hunda al ser humano. Así que basta con que haya un solo hombre que ha utilizado, o una sola mujer que ha utilizado su fe para rebelarse frente a la injusticia, como para que desmienta desde la praxis lo que dogmáticamente se decía como algo inexorable. Religión es igual a alienación. Frente a los dogmatismos, a mí me gusta mucho la imagen esa bellísima de la isla que el filósofo Kant nos dibuja. Kant dice que el mundo es como una especie de isla donde los seres humanos racionalmente o razonablemente solo podemos hablar de aquello que experimentamos. Y ese es el terreno que él denomina el espacio de la razón. Todo aquello que con nuestros sentidos podemos experimentar, podemos vivir, podemos verificar de alguna forma. Pero Kant al mismo tiempo descubre en la isla que la gente no se conforma con quedarse en el filo de la isla y aceptar que solo hay, y solo es verdad, aquello que con firmeza pisa y verifica. El ser humano no se apaña, aunque no sepa nadar, se queda en la orilla, es verdad que no puede llegar más allá, pero hay gente que no se conforma con lo que su mirada alcanza, que el horizonte no es suficiente, que se interroga y que llega a pensar y sospechar que es que simplemente la vista no llega nada más que hasta donde la luz o nuestra capacidad de ver alcanza. Pero tenemos la sospecha de que la vida continúa, aunque no la veamos. Utilizo muchas veces esa imagen de la gente cuando mueren y despedimos a la gente. Desde el Cabo, que es donde yo despido a la gente últimamente. Y les ayudo y les invito a soñar. Ustedes salen ahora mismo a la playa y seguro que ven 4 o 6 kilómetros adentro. Pero cuando el sol se pone, y más allá de donde alcanzamos a ver, el sol no desaparece. Está iluminando a otros, está dando vida en otra parte. Pues esa es la imagen que Kant nos dibuja. Y que de alguna forma
a mi juicio, hace más justicia que los maestros de la sospecha. Porque es verdad que deja su sitio a la razón, pero él es un hombre que permite y se abre al horizonte y hace posible la fe. Pues la praxis del cristiano es, a mi juicio, la que verifica, certifica de alguna manera que los maestros de la sospecha tienen razón cada vez que alguien utiliza la fe para desentenderse del mundo, o, por el contrario, cuando hay hombres y mujeres que emplean el impulso de su fe para ensalzarse en la historia, implicarse y darle sentido a la vida y a los demás, entonces los maestros de la sospecha se equivocan. Las otras sospechas no vienen desde el mundo del ateísmo, sino vienen desde los que se creen que tienen a Dios en el bolsillo y lo administran, y se creen que tienen verdades irrefutables, tal vez porque alguien en un determinado momento les impuso las manos, o porque se creen bautizados de una raza y de una estirpe especial. Sospechan y miran con recelo a las personas que van más allá de lo que ellos se atreven a hacer. Yo no soy quien para juzgar, pero sí que es verdad que con demasiada frecuencia gente como Rafael y como yo, como muchas de las personas que estáis aquí, nos dicen que somos trabajadores sociales, y lo dicen con desprecio, como si la ocupación, el mancharse, el implicarse en la resolución, o por lo menos en el intento de aliviar los sufrimientos del mundo, no fuera suficiente con el mero intento de hacerlo, si se hace con honradez, ¿no? Pues con dolor hemos de decir que las críticas no solo nos llegan desde los que no son creyentes, sino que desde la Iglesia a veces recibimos críticas tremendamente injustas también, porque seguramente son los que se lavan las manos y se desentienden seguramente muchas veces. A mí me gusta mucho la expresión de Helder Cámara, que decía, esa expresión que tienen ustedes ahí, ¿no? Parece como que hay una parte importante de la Iglesia que, mientras que la acción social se limite a dar de comer al pobre, eso sí, separando los que son benefactores y los beneficiados de la acción, es una especie de canjeo por el que vamos ganando unas porciones de cielo, mientras que estamos limitándonos a la pura asistencia, somos santos. Pero en el momento en el que metemos la llaga, el dedo en la llaga, y nos preguntamos por qué hay tanta injusticia en este mundo, quiénes son los injustos, cómo es posible que alguien llegue a ser multimillonario en un mundo donde la pobreza vemos que crece a raudales cada vez que introducimos la crítica y la sospecha. Dicen que hemos dejado de ser creyentes para convertirnos en revolucionarios, como si tuviéramos que utilizar el aus latino y no pudiéramos ser cristianos y revolucionarios al mismo tiempo. Pues para salir al paso de esta otra sospecha, que no viene desde la filosofía y del ateísmo, yo creo que hay que recurrir necesariamente al sitio donde tenemos que retornar incesantemente los creyentes, que es la palabra revelada, y que es la palabra por encima de cualquier otra palabra, la palabra de Jesús de Nazaret. Si nos preguntamos por cuál es la esencia del cristianismo, o cuál es el proyecto de vida de Jesús de Nazaret, nosotros nos encontramos con que Jesús forma parte de una dinastía, si me permite la expresión en este tiempo tan real que tenemos de realezas, donde él se sitúa especialmente cómodo formando parte de los profetas,
de su pueblo y de su tiempo, y de los tiempos anteriores. Ya saben ustedes que profecía o profeta es el que pone la cara, eso significa profeta, el que da la cara, que es lo contrario a dar la espalda, que es lo contrario a la evasión. Pues Jesús se sitúa en ese heredero y encarna el papel de profeta antes que de ninguna otra cosa. Y es un profeta que no, lo curioso de ese profeta es que no viene a hablarnos de un reino extraño, sino un reino que nos dice que empieza ya con la manera en que él tiene de vivir, con su presencia entre nosotros, nos dice que ya empieza ese reino. Un reino donde nos exige al que quiera apuntarse, no se hace por formar parte de un gremio, tener una determinada sangre, sino que se forma parte de ese reino cuando se opta por cambiar de vida y por asumir una actitud de confianza y de acogida, fundamentalmente de la persona que inaugura ese reino y que encarna ese reino, que es Jesús. Y es un reino que ya ha empezado, nos dice Jesús, pero que tiene que ir haciéndose en la historia de las personas que asumen formar parte de él. Un reino que está haciéndose permanentemente y que en plenitud solamente lo sitúa en el futuro. Pero para nada es un reino que nos evade y nos desentiende de este mundo. Es un reino de aquí y de ahora. No es un reino que deba esperar. Todos los que interpretan el reino como algo, como un premio o una compensación futura, están traicionando la palabra y la manera de situarse Jesús y de tomarse en serio la historia de Jesús de Nazaret. La esencia de la vida de Jesús se muestra, como ustedes saben, con sus palabras y con sus gestos. Su mensaje es un mensaje profundamente político. Se ocupa poquísimo de hablarnos del cielo. Él se entretiene, se ocupa, se preocupa y desentraña los secretos del suelo. Es verdad que nos habla de un Dios en nombre del que hace una revisión profunda de lo que encuentra, la más profunda de todas, de la religión alienante que se encuentra. En eso coinciden los maestros de la sospecha con las sospechas y las críticas del propio Jesús de Nazaret. Es un reino de bienaventurados, ¿no? Donde para muchos, si se hace una lectura perversa de las bienaventuranzas, venía como a consolidar el status quo y la injusticia reinante. Y nada más parecido a la realidad. Eso es lo que hace, es identificarse con los humildes, con los que sufren, pero no para hacer una alabanza del sufrimiento, de la miseria, de la exclusión social, de la esclavitud, sino para poner a Dios al servicio de la rebelión de todas esas situaciones que excluyen y que marginan al ser humano. Los criterios con los que Jesús juzga el mundo y con los que Él nos dice que Dios va a juzgar la vida de los seres humanos no tienen nada que ver con si hemos estado bautizados, si hemos ido o no hemos ido a misa. Evidentemente es un anacronismo, porque estas cosas evidentemente vienen de alguna manera después, pero es el juicio final, es Mateo 25, donde se establecen los criterios con los que Jesús nos dice que Dios mide las cosas y la autenticidad de los seres humanos en este mundo. Y lo determinante es: tuve hambre y me disteis de comer, y todo lo demás. No voy a entretener más porque ustedes lo conocen sobradamente. Y si hay de alguna manera otro mensaje, otra parábola evangélica que de alguna forma presente
el papel de una auténtica ONG es la que representa el buen samaritano, ¿verdad? Ante el drama, ante la situación, el cuadro que nos dibuja la Biblia, aparece el que ejerce la violencia y los que ejercen la violencia de mirar para otro lado. Y finalmente, los que se hacen cargo, aunque no sean responsables de la violencia, del que está en el suelo. Ese es el lugar que yo encuentro que han asumido las personas que con autenticidad encarnan el papel de una auténtica ONG. Porque no lo he dicho hasta ahora, pero yo introduzco ya la sospecha sobre las ONGs también. Porque también podemos señalar con el dedo y identificar que igual que hay auténtica fe y no evasión, también hay y podemos sospechar muchas cosas de la manera en que algunas personas se sitúan o nos situamos, me incluiré yo también por necesaria solidaridad, por la parte que me toque. Hay que sospechar también de que en algunas ONGs no se ejerce un papel verdaderamente liberador o el papel liberador al que estamos llamados a ejercer. Los gestos de Jesús trascienden lo puramente personal para darle sentido, incluyendo lo social. Porque no hay ser humano al margen de los otros seres humanos. No hay nadie que se pueda salvar a sí mismo, ni nadie que se pueda entender a sí mismo si no es solidariamente con los demás. Se es ateo o creyente, solidario o insolidario, pero realmente somos hombres y mujeres gremiales. Y la palabra de Jesús es una palabra que no busca el cambio personal, sino que busca también la transformación social. Cuando Jesús denuncia la religión que manda al leproso a caerse, a morirse a trozos en el desierto, desgajado, lejos del templo, lejos de su familia, cuando Jesús toca y cura al leproso, no está buscando un cambio simplemente de las heridas del leproso. Está cambiando, está intentando salvar de la lepra aquella sociedad que no tiene corazón y que manda a pudrirse a un enfermo, en nombre de Dios para colmo. Por tanto, las transformaciones no son transformaciones que buscan el cambio del individuo, sino que buscan el cambio del corazón del ser humano, que es un ser social. Y finalmente, y con esto ya termino, porque a mí no se me ha pedido una charla teológica, el que nace y muere en los márgenes de la sociedad de su tiempo, el que nace y muere excluido de su pueblo, no de Dios, ese vive para incluir, para acoger, para transformar la realidad y todas las causas que excluyen, que matan, que dividen, que enfrentan. Ese es el papel, ese es el proyecto, a mi juicio, en muy poquitas palabras, de Jesús de Nazaret, la referencia con la que tenemos que intervenir. De manera que el encuentro con Dios, si es auténtico el encuentro con Dios, solo se puede entender pasando permanentemente por el tamiz de la solidaridad con el hermano. Imposible comer la cena del Señor, nos dice San Juan Crisóstomo, un santo, no lo digo yo, si uno se desentiende del mundo y se va a llegar temprano a misa. Poniendo el ejemplo de la parábola que hemos citado. Forzosamente, el principio y la raíz de las riquezas, nos dice el mismo San Juan Crisóstomo, él tiene la sospecha de que el rico procede, y su riqueza procede de la injusticia. Él introduce la sospecha no sobre los pobres, sino sobre los que acumulan. Y él habla de verdadero San Ambrosio, habla de que es un homicidio negar a un hombre el salario. Fíjense que tenemos 6 millones de homicidios en esta sociedad. Denuncia de la usura San Basilio cuando dice: vino a pedir dinero, buscaba un remedio y lo que encontró fue un veneno.
a los que prestan el dinero y sacan la sangre al que se lo presta. El pan que tú retienes pertenece al hambriento. Y finalmente San Basilio también plantea que el ser humano es un ser sensible y social y no solitario y salvaje. Equipara al insensible, al desgajado de los demás, como un ser salvaje. Esto es por decir algunas palabras de las que ha dicho la Iglesia, ¿no? Alguien más cercano, San Vicente, decía que el cristiano es un cristiano en pintura si no tiene corazón para sentir lo que sufren los demás. Y Pablo VI dirá que la propiedad privada es la causa. Buena parte de las injusticias y de las exclusiones de este mundo pasan por defender a ultranza la maldita propiedad privada, que nos pasamos la vida apropiándonos de cosas para dejárnoslas todas al final. Pero bueno, es un derecho que no puede ser para nada un derecho incondicional y absoluto, sino sometido a las necesidades del hombre. Y finalmente, el santo. Este no ha sido declarado santo, pero para mí sí que lo es. El del Cámara nos recuerda esa frase que ya hemos citado anteriormente. Si doy de comer a un pobre, me dice el santo. Cuando pregunto por qué este hombre pasa hambre, me dicen revolucionario. Son palabras de la Iglesia. Podríamos preguntarnos ya, llegando un poco más cercano a nuestros días, ¿tenemos los cristianos algo que decir sobre los problemas de este mundo? Yo diría algo que hacer sobre los problemas de este mundo. Pues para mí la expresión más certera nos sitúa en dónde debemos de estar, fundamentalmente la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, que nos dice que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, esos son nuestros gozos, nuestras esperanzas, y nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de una mujer, de un hombre creyente. De manera que no son ustedes trabajadores y trabajadoras sociales, que no están ustedes fuera del tiesto cuando se ocupan, se preocupan, se implican socialmente y comparten las luchas con los hombres y mujeres que sufren en su mundo. Están ustedes cumpliendo con el lugar que nos da el Evangelio, que nos da Jesús de Nazaret, que nos ha dado la historia de la Iglesia comprometida, no la Iglesia alienada, que también ha existido y que nos ha dado finalmente el último de los concilios, por no entrar en muchas otras expresiones del magisterio y de la Iglesia que dicen que efectivamente el lugar del creyente está luchando por dignificar las entrañas de la tierra. ¿Y tenemos los cristianos algo específico que aportar y que contribuya a transformar nuestro mundo? Pues yo sinceramente les diría que no. Lo que nos diferencia es la razón que nos impulsa a comprometernos. Pero una buena tarea educativa, que sea una tarea educativa liberadora, un trabajo que ayude a una persona a liberarse de la droga y a encontrar su razón de ser en este mundo de una forma libre, de una forma con dignidad, recuperando su dignidad humana. Yo evidentemente estoy convencido de que no le va a preguntar la persona que ha conseguido efectivamente vivir ese milagro, no va a preguntar por el origen y el fundamento desde el que se le ayuda. El cristiano debe de ser, y cada vez más en el mundo, una mano más en una plaza pública que es la realidad social, donde cada uno pone lo mejor de sí, con las luces que le da el día, como yo le dije al obispo. Las luces que nos da el día son, unas están hechas con fe y otras con miopía. Unas están hechas con convicciones que tienen que ver con pensamientos y vinculaciones puramente políticas o sindicales, y otras están más trenzadas y más vinculadas a la Eucaristía de la mañana o de la tarde. Pero al final, el pan que alimenta es un pan que dignifica, si se sabe compartir.
o un pan que envilece si no se sabe dar. Y por otra parte, como creyentes, ya lo hemos dicho antes, no es posible una relación con Dios que pueda separarse de la relación que tenemos con nuestros semejantes. No es posible. Es dando razón de nuestra esperanza cómo realmente encontramos nuestro sitio en el mundo y damos razón de ser a nuestra vida en el mundo. El compromiso de ser social para mí debe ser el arte de vencer la oscuridad. Y digo oscuridad en un momento donde, no sé si había dicho hasta ahora la palabra crisis, me había prometido no pronunciarla, pero yo creo que es inevitable decirla. Permítanme una pequeña historia, no sé si son o no son amantes del mundo de la ópera, pero si no, Tchaikovsky tiene una ópera donde la protagonista es Yolanta, que es la hija del rey Renato. Y es un rey que vive y se da una vida de rey, vive extraordinariamente, majestuosamente, hasta el día que le nace una hija ciega. Y en ese momento el rey cae una vela sobre el reinado, una mancha y un dolor que le resulta verdaderamente insoportable. Y da un mando en todo el reino de que nadie hable de la belleza. Y la prohibición está ligada, evidentemente, a que su hija va a tener todo lo que una persona que es hija de un rey puede y debe soñar. Va a tener todos los mejores aromas del mundo, va a tener los mejores sabores del mundo, va a disfrutar absolutamente de todos los sentidos que esta vida se puede verificar, experimentar con todos los sentidos, menos no va a poder experimentar la belleza según la visión del propio rey, ¿no? Y da un mando prohibiendo que nadie hable de la belleza. Y es aquí que hay un foráneo, alguien extraño que viene al reino, no se había enterado del mando, y se encuentra con la princesa ciega, y al ver que era ciega, empieza a narrarle y a descubrirle lo que está viendo. Dice, esta mujer no se puede perder todo esto, ¿no? Y evidentemente en ese momento es donde encuentra por primera vez el sabor de la luz y el sabor de la belleza, ¿no? Y se pone a experimentar y le comenta a su padre que efectivamente ha encontrado la felicidad que hasta ese momento no había descubierto, porque nadie le había ayudado a descubrir la belleza. Bueno, permítanme esta licencia de la ópera para decirles que muchas veces padecemos una especie de ceguera colectiva. Sentimos que hemos perdido el paraíso que soñamos, ese paraíso del que nos habla, ese referente bíblico, que cada uno le ponga al paraíso lo que quiera, esa imaginación formidable que cada uno tenemos para encontrar un mundo, ese mundo que soñamos. Como no lo encontramos, pues caemos de alguna forma todos en una suerte de ceguera colectiva. De manera que el primer gran reto que yo creo que tenemos los seres humanos, si queremos participar de un cambio de era, de un cambio del tono, de un cambio de las palabras y del momento que estamos viviendo, debe empezar porque seamos capaces de ponerle nombre a la belleza y ser capaces de redescubrir las cosas hermosas que tiene nuestro mundo. Desvelar, eso sí, no es darle la espalda a las realidades alienantes, ponerles nombre, identificarlas y contribuir a desmantelarlas. Pero debemos de superar esa suerte de ceguera colectiva y de tristeza colectiva que tanto daño está haciendo en este momento. Y para eso tenemos que superar otro reto que tenemos, y es empeñarnos, ese empeño que tenemos en encontrar siempre
en las causas de los otros y en las crisis de los otros las razones de que las cosas funcionen malamente. Siempre estamos prontos a ver por qué se hunde el PSOE, por qué ha bajado tan estrepitosamente el PP, por qué esta crisis de militancia de los sindicatos, y no nos preguntamos por qué esta crisis de esperanza en la Iglesia, por qué esta ausencia de militancia en el mundo de los creyentes, por qué esta tristeza en la propia Iglesia, que está como si no fuera portadora de una sociedad y de un mensaje verdaderamente liberador y esperanzador. Yo diría que si miramos el Antiguo Testamento, hay una especie de secuencia muy recurrente, ¿verdad?, donde aparecen situaciones de desestructuración, un pueblo que tiene que emigrar, un pueblo que es esclavo, un pueblo que pasa hambre, situaciones de crisis, de dolor. Inmediatamente el pueblo hace una reflexión a fondo y lo primero que hacen es pensar qué hemos hecho mal para que vaya tan mal entre nosotros. No buscan fuera las causas, hacen una interpretación de qué estamos haciendo mal como pueblo para que nos salga tan mal esta película. Inmediatamente buscan un Moisés, buscan un apoyo, buscan a alguien que tenga fe, que tenga fuerza, que sea capaz de liderar un trabajo para ponerse a trabajar y salir de la situación de esclavitud. Ese es el trabajo, ese es el lugar de una ONG. Es alguien que es una entidad que colectivamente es un lugar donde colectivamente se pone nombre a un problema concreto, se identifican los dolores de un momento, se identifican las heridas y con lo que tenemos a mano empezamos a luchar, ponemos por delante unos fines, una misión, un ideario, unos valores, un horizonte, una tierra prometida, ¿verdad? Hay tantos referentes bíblicos hermosísimos que nos pueden ayudar a interpretar todas las situaciones de hundimiento, de dolor, de crisis, y tantas razones para levantarnos y para encontrar fuerzas. Hay tantas preguntas, ¿verdad?, que ya desde el Génesis se nos hacen. Cada vez que encontramos a alguien postrado, humillado, hundido, desde ahí nos surge la pregunta insistente que nos reclama el oído: ¿dónde está tu hermano? En términos políticos yo diría que el PSOE fracasa cuando, me perdonan, el PSOE, el PP, la Iglesia, los sindicatos, las ONGs, todos fracasamos el día que perdemos la cara a la realidad. Yo creo que compartimos males. Cada vez que nos desentendemos de los dolores reales del pueblo, caemos en una situación de desgracia. Se nos ve el plumero y evidentemente a nuestro alrededor permanecen los asalariados. Pero desde luego los que buscan lugares de esperanza y lugares donde realmente implicarse en una tarea liberadora, esos se marchan. Se marchan de los partidos, de los sindicatos. Yo creo que las crisis institucionales surgen cada vez que damos la espalda a nuestro pueblo. Fíjense que bíblicamente ocurre lo mismo. Cada vez que el pueblo da la espalda a Dios, que es la vida auténtica de vivir como Dios manda, caemos en una situación de desastre, caemos en una situación de alienación, caemos en manos de dioses extraños. De manera que en este momento lo que encontramos es un pueblo que se entretiene en las drogas, en el fútbol, en los toros, porque realmente no encuentran otros referentes más potentes, más luminosos, donde militar, donde implicarse. Pues seguramente porque la alienación de cada etapa histórica
ha encontrado su hueco y el consumo ha encontrado su sitio en esta sociedad, poniendo a todos los, curiosamente a las personas que más sufren, los entretienen en lugar de que luchen por identificar lo que les pasa y ponerse a luchar en contra de las razones por las que están envilecidos. Los ponemos a todos a que ejerzan de consumidores, los entretenemos. Pastores y políticos, cristianos y ateos, muchas veces nos pastoreamos a nosotros mismos y por eso el pueblo nos da la espalda o hace lo único que puede, que es entretenerse. Es preciso recuperar la esperanza, la militancia, la participación, y para eso yo creo que el valor fundamental, a mi juicio, tenemos que buscar en este momento de la historia valores no que nos separan del mundo, sino que nos acercan al mundo, como hay que acercarse al mundo, aportando no la peste, sino algo que necesita este mundo. Y a mí me parece que el valor de la justicia debe ser como la plaza pública, el lugar donde encontrarnos, en lugar de disputarnos las verdades con los creyentes y no creyentes, con los sindicatos y los partidos. Yo creo que la plaza pública en este momento es buscar la manera de imaginar, de soñar, de pelear por un mundo donde realmente haya tierra prometida para todos los que hoy están sin tierra, todos los que hoy por hoy no tienen lugar. Hoy no son la tierra, no es la tierra, hoy es el paro, realmente el lugar que excluye de verdad y sitúa al margen de la vida. Es verdad que vivimos en una sociedad hecha cenizas, pero las cenizas también pueden ser un buen comienzo para volver a dibujar un horizonte colectivo. Yo creo que el Papa Francisco está haciendo el mejor servicio que yo creo que la Iglesia puede hacer a la humanidad en este momento, y es devolvernos la confianza en el ser humano, en que hay bondad en su palabra, verdad en su palabra, seriedad y coherencia en su mirada. Es una palabra comprometida con la historia, una palabra sencilla que interpreta de verdad lo que acontece al mundo. Por eso yo creo que puede que en este momento, no sé si hay más creyentes que había antes de que él fuera Papa, pero desde luego yo creo que hay hombres, hay muchos más hombres y mujeres con esperanza, gracias a su palabra sincera y verdadera y con autoridad en el mundo. Nos hacía falta, ciertamente, este Papa. Hay que recuperar la pasión por todo lo viviente. El creyente muchas veces hemos sido pájaros de mal agüero. Nos hemos pasado siglos de historia condenando al mundo, sin ofrecer nada alternativo. Sino o asumes mi verdad o te machaco. Es el momento de recuperar la pasión por la vida. Ese es, a mi juicio, también el lugar de cualquier pequeño signo de esperanza y de vida que pueda ofrecer a la sociedad desde una pequeña organización no gubernamental, por insignificante que sea. El otro bien que a mí me parece que es importante es cultivar las cosas colectivas. Y en eso tenemos una historia maravillosa que aportar. Somos células comunitarias. Nos aprendió, el comunismo aprendió en gran parte de la Iglesia, que era creando pequeñas comunidades como había que levantarse y hacerse fuerte en la historia. Yo creo que en este mundo insolidario, separado, segmentado, de solitarios, de hombres y mujeres solitarios, yo creo que tenemos que volver a recuperar sin vergüenza, con la mayor dignidad, la palabra fraternidad. Y eso no se recupera por muchas veces que lo pronunciemos. Esta sociedad es una sociedad tremendamente descreída. Solo se cree aquello que, como decía Kant, experimenta en la isla. Y yo diría más, solo podrán mirar al horizonte
si primero encuentran en la isla razones, testigos y testimonios creíbles que les ayuden a mirar con fe a la historia. Voy a ir terminando. Yo creo que es también el tiempo de las redes, no de las sectas. A mí me parece que empiezo a ver, yo no sé si por necesidad o por virtud, en las organizaciones religiosas, signos que a mí me parecen muy, muy interesantes. Congregaciones que en lugar de cerrar sus casas, lo que hacen es ceder y confiar la gestión de sus obras a gente seglar. Organizaciones que en lugar de cerrar se ponen de acuerdo y comparten las fuerzas que les quedan y hacen congregaciones interreligiosas, iniciativas, obras interreligiosas. A mí me parece que en lugar de sacar cada uno nuestro santo correspondiente y nuestra Virgen como si fuera la mayor y la única del mundo, y yo creo que tenemos que empezar a reconciliar los santos, las vírgenes y los casados. Tenemos que empezar a hacer un mundo en el que ciertamente encontremos motivos para ensalzarnos. En la presentación decían que estoy hecho una mano o intento contagiarme de la esperanza de la banca ética, pero intento hacer lo mismo con mi amiga Paqui, que de vez en cuando me manda correos y me hace preocuparme por los dolores que van más allá de nuestras narices, y me ayuda pues hasta donde puedo echar una mano en cuidar de este mundo y contagiarme de la esperanza que traen los ecologistas, y a mí me parece que ninguna mano es despreciable. Creo que es el momento de encontrar en la plaza pública todas las manos. De una forma simbólica es el momento, dado que además de este mundo interconectado y donde en cualquiera de nuestros pueblos encontramos gentes con todos los colores, de todas las lenguas, de todos los países, donde todo el mundo está en todo el mundo, como dice Machado, ya no podemos decir que esta es una España católica, apostólica y romana. Esta es una tierra donde viven hombres y mujeres de todos los credos, y también mucha gente que creen solamente en el pan que tienen para ese día, porque no tienen pan seguro para mañana. Y en esa sociedad tenemos que vivir de otra forma distinta, reconociendo las capacidades humanas que se multiplican cuando nos unimos. Y terminamos ya sí que es verdad que terminamos, ¿verdad? Decía el santo de Blas de Otero, que aunque caminamos de noche, nuestra sed se convierte en linterna para llegar hasta la fuente. Utilicemos, por tanto, el resquemor, esa sensación de que estamos en un final de era, donde tantas cosas se están cayendo, donde se nos están desmoronando tantas cosas que están simbolizadas en esa noche de la que hablan Blas de Otero. Vamos a que sea esta sed de un mundo diferente, la linterna, que a cada uno nos ayude a encontrar nuestro lugar. Cada uno tiene que descubrir cuál es el suyo en función de las fuerzas, de la luz que le da el día, pero desde luego tiene que ser un lugar donde cada ser humano se sienta útil, avivando la vida común, que es la única vida que hay, porque yo no sé de otra vida, ustedes no lo sé, yo no sé que haya otra vida que sea la vida, la que estamos ensalzando esta tarde cada vez que hacemos algo y compartimos la vida juntos. Pues hasta aquí ha llegado mi reflexión. Pues yo no sé si era lo que se esperaba de mí, pero si no es así, en el mes de junio no se me puede pedir otra cosa. Hasta ahí ha llegado. Esta era mi reflexión para ustedes. Muchas gracias.